Amanece un nuevo día y el Dios que convoca cielos y tierra extiende sobre ti un manto de luz nueva. Respira hondo. Cada rayo te invita a despertar la gratitud sincera y a renovar la alianza con aquel que busca corazones íntegros, no rituales vacíos. Deja que el Salmo 50 ilumine tu jornada y transforme cada minuto en alabanza viva. Un gesto de amor que perdura. Escuchemos ahora la palabra del Señor compuesta por Asaf en el Salmo 50, un solemne llamado del Dios soberano que convoca cielos y tierra para recordarnos que no busca sacrificios vacíos, sino un corazón íntegro. En cada versículo resplandece su justicia como fuego purificador y su misericordia como promesa de salvación para quienes le honran con gratitud y obediencia. Que al oírlo despertemos a una fe auténtica, renovemos nuestra alianza con Él y ofrezcamos la alabanza sincera que verdaderamente le agrada. Del libro de los Salmos. Salmo 50. El Dios de los dioses, el Señor, habla y convoca la tierra desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde Sión, perfección de hermosura, resplandece Dios. Nuestro Dios viene y no guarda silencio. Delante de Él un fuego devorador. A su alrededor una violenta tempestad. Convoca a los cielos en lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Reúnanme a mis fieles que sellaron mi alianza con un sacrificio. Los cielos proclaman su justicia porque Dios mismo es el juez. Escucha, pueblo mío, que voy a hablar, Israel. Voy a declarar contra ti, yo soy Dios, el único Dios tuyo. No te reprendo por tus sacrificios, pues tus holocaustos están siempre ante mí. Pero no tomaré terneros de tu casa, ni cabritos de tus apriscos, pues mía es toda bestia del bosque y los animales en los cerros por millares. Conozco a todas las aves del cielo, y lo que se mueve en el campo está ante mí. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso como carne de toros o bebo sangre de cabritos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. Pero al malvado Dios le dice: ¿por qué recitas mis preceptos y tienes en la boca mi alianza? Si odias la corrección y echas mis palabras a tus espaldas, si ves a un ladrón, corres, te haces cómplice de los adúlteros, das rienda suelta al mal con tu boca y tu lengua trama engaños. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Esto has hecho y me he callado. Pensabas que yo era como tú. Te reprenderé y te lo echaré en cara. Entiendan esto, ustedes que olvidan a Dios, no sea que los destroce y no haya quien los libre. El que ofrece sacrificio de alabanza me honra, y al que rectifica su conducta le mostraré la salvación de Dios. Señor Dios Todopoderoso, en la quietud perfumada de esta aurora levanto mi voz, y como incienso puro que asciende en un claustro silencioso, te ofrezco el primer latido de mi día. Aquí estoy con los párpados aún humedecidos por el sueño, pero con el espíritu despierto ante tu majestad. El sol apenas asoma en el horizonte, dorando las tejas antiguas de los pueblos de la meseta, y ya tu palabra, el Dios de los dioses, convoca la tierra desde donde sale el sol hasta donde se pone. Retumba en mi pecho como un tambor de guerra santa que llama a la vida, al gozo y a la determinación. Hoy me presento ante tu trono, no con manos rebosantes de ofrendas materiales, sino con un corazón anhelante de sinceridad, hambriento de tu luz, sediento de tu verdad, deseoso de sellar una alianza renovada que supere cualquier formalismo vacío. Tú que resplandeces desde Sión, perfección de hermosura, vienes sin guardar silencio. Vienes envuelto en fuego devorador y rodeado de tormenta poderosa.
no para consumir al penitente, sino para depurar la escoria que se adhiere al alma como hollín en una lámpara votiva. Acudo, Padre, con reverencia y temblor, consciente de la severidad de tu justicia y al mismo tiempo confiado en la ternura de tu misericordia. Me prostro internamente, reconociendo que ninguna palabra elocuente puede impresionarte, porque tuyo es el universo y todo cuanto en él existe. No necesitas mis terneros ni mis cabritos. Requieres más bien la verdad en lo íntimo, la gratitud genuina que transforma la rutina, el ajetreo matutino en el metro, la soledad del despacho o el silencio del hogar en altar y la jornada laboral en liturgia. Por eso, en esta mañana, abro de par en par las ventanas del alma para que tu claridad lo inunde todo. Permite que el soplo de tu espíritu atraviese cada habitación interior, sacuda el polvo de la indiferencia y prenda lámparas de propósito en los rincones donde ayer reinaba la penumbra del secularismo o el tedio. Que tu llama abrace mis motivaciones, mis palabras y mis gestos, de modo que el sacrificio que ofrezca sea alabanza y el voto que cumpla sea fidelidad inquebrantable. Aquí estoy para decirte como el salmista: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. No solo te invoco en la aflicción, te invoco ahora en la aurora, para que me adiestres el corazón antes de que arrecie la batalla cotidiana de la falta de vocación o el desempleo joven. Señor, reconozco que muchas veces he vivido como si tus silencios implicaran aprobación. He hablado de amor fraterno mientras alimentaba rencores secretos. He citado tus preceptos mientras replegaba la vida a mi comodidad, a mi zona de confort en el extrarradio. Pero tu mirada, más penetrante que el filo de cualquier espada de doble filo, ha escudriñado cada pliegue de mi conciencia. Hoy no quiero seguir el camino de los malvados que recitan tu alianza y odian la corrección. Confieso mi tibieza, mi tendencia a quedarme con la forma externa, mi prisa por completar rituales sin dejar que la esencia cale hondo. Repréndeme, Señor, pero hazlo con la ternura de un padre que corrige para sanar, no para humillar, con la firmeza de un artesano que golpea el barro para modelar, no para destruir. Sopla, espíritu de vida, sobre las brasas de mi gratitud, hasta que flamee un fuego incontenible. Permite que cada respiración sea un recordatorio de tu fidelidad que se estrena cada mañana como rocío luminoso sobre un antiguo campo de vid. Que mi jornada entera, caminar por la calle empedrada, trabajar con rigor, comer con mesura, saludar al vecino, servir con discreción, se vuelva una ofrenda de aromas fragantes ante tu rostro. Y cuando tropiece con las piedras del cansancio o los zarzales de las preocupaciones, recuérdame que eres dueño de todo bosque y de cada ave que surca el cielo. Si tus reservas cósmicas bastan para tu sustento, cuán seguro estoy de que bastarán para el mío. Así mi alabanza brotará no de la escasez que teme, sino de la confianza que descansa en ti. La misma confianza de Santa Teresa en sus austeros conventos. Padre amado, hoy renuevo contigo la alianza labrada, no en tablas de piedra, sino en la carne viva de un corazón arrepentido. Quiero hacer pacto de transparencia, hablarte sin máscaras, servirte sin doblez, obedecerte cuando llueve en el norte industrial y cuando luce el sol en la costa mediterránea. Inspírame a vivir ante tus ojos de tal modo que mi vida entera sea un espejo de tu verdad y un altavoz de tu misericordia. Si la humanidad entera fue convocada por tu voz para presenciar juicio, haz de mí un testigo que proclame tu justicia, no con dedos acusadores, sino con obras que reflejen tu luz. Guárdame de lenguas engañosas, incluida la mía, y de la tentación de sentarme a murmurar contra mi hermano, o de participar en la crítica fácil de las redes.
Que la primera palabra del día sea bendición y la última sea gratitud. Que el murmullo de mi oración matutina marque la pauta de cada conversación. Revísteme de mansedumbre ante la ofensa, de valentía ante la injusticia y de humildad ante el éxito, de manera que en cada circunstancia brille la esencia de este Salmo 50. Un corazón sincero pesa más que 1000 sacrificios ostentosos. Declaro en tu presencia que mi vida es tuya, mis sueños, mis temores ante el futuro incierto, mis talentos y mis limitaciones. Si surge angustia en el transcurso de estas horas, te la entregaré sin demora, confiando en la promesa. Yo te libraré y tú me glorificarás. Y cuando llegue la victoria, sea grande o discreta, la devolveré a ti en forma de testimonio, para que otros sepan que hay salvación reservada para quien rectifica su camino. Señor, si alguna sombra de hipocresía se esconde en mi interior, arráncala con tu mano de artesano. Dame un corazón indiviso, un ánimo firme, unas rodillas dispuestas a doblarse antes de cada decisión. Enséñame a amar la corrección, a desear la santidad más que la aprobación humana y a medir el éxito, no por aplausos terrenales, sino por la sonrisa de tu complacencia. Que mi mayor anhelo sea escucharte decir, te mostraré mi salvación. Permite que este día sea un lienzo donde pintes tu gracia, que cada paso que dé, cada palabra que pronuncie y cada elección que realice quede impregnada del color de tu carácter. Haz de mí un reflejo vivo de tu alianza, para que quienes me observen descubran el brillo de un Dios que no se conforma con gestos superficiales, sino que busca y conquista el territorio sagrado del corazón humano. Hoy, al abrir los ojos, contemplo un horizonte de posibilidades. No sé qué desafíos me aguardarán. Quizá montañas escarpadas como las del norte, quizá valles suaves y llanos. Lo que sí sé es que tu presencia será mi brújula y tu palabra será la lámpara para mis pies. Por eso me abrazo a la promesa que resuena en el Salmo 50 y elevo un canto silencioso de gratitud, sabiendo que tu alianza es más firme que los cimientos de la tierra. Aunque las tormentas quieran distraerme, mi espíritu se anclará en la certeza de que los cielos proclaman tu justicia y anuncian que eres juez, pero también refugio seguro para el que se acoge a tu misericordia. Así inicio esta jornada, Señor, con las vestiduras remozadas de la fe, con el equipaje liviano de la obediencia y con la antorcha encendida del amor fraternal. Recibe, pues, este primer tramo de mi oración como primicias de un día consagrado a tu gloria. Y si mi boca se cierra por el agotamiento al caer la noche, que mi vida entera haya seguido hablando de tu bondad. Padre eterno, gracias por escucharme. Sello esta invocación con la certeza de que tú, el Dios que llama al alba y pone al anochecer como testigo, inclinas tu oído al murmullo sincero de tus hijos. Permanece conmigo, guía mis pasos y deja que el suave temblor de tu presencia siga latente en cada tarea que emprenda. Señor, alzo nuevamente el corazón y reconozco que tu presencia me rodea como el aire tibio que antecede al canto de los gorriones en un patio andaluz. Me basta inhalar para darme cuenta de que tu bondad invade cada partícula del ambiente. Respiro y sin verlo, tu espíritu se desliza hasta lo más hondo, despertando fibras dormidas y avivando llamas que quizá anoche titilaban débiles. Qué consuelo saber que no solo habitas en palacios celestiales, sino que te inclinas a una cocina modesta en un piso de la periferia, a un cuarto de azotea, a un tren de cercanías atascado en el tráfico matutino. Tú, el Dios que convoca la tierra desde donde sale el sol hasta donde se pone, también convocas mis pequeñas rutinas y las haces sagradas. Hoy me detengo a contemplar la manera en que tus misericordias se estrenan sin falta,
como periódico recién impreso en la puerta de mi casa. Cada madrugada, mientras dormía, tu mano custodiaba mis sueños y tu gracia preparaba un escenario de oportunidades para que tu nombre brillara mediante mi obediencia. Despierto y descubro que la luz entra en mi ventana con la determinación de un mensajero que no admite excusas. Me informa que tu fidelidad sigue en pie. No hay nube, ni deuda, ni diagnóstico que pueda impedir la salida del sol. Así tampoco hay culpa, fracaso o llaga que pueda frenar la salida de tu bondad sobre mi vida. Padre, tu palabra declara que nuestro Dios viene y no guarda silencio. Delante de él un fuego devorador. Lejos de asustarme, aquella imagen de fuego y tormenta me recuerda que eres Dios viviente, dinámico, apasionado por encontrarte con tus hijos. Ese fuego es el mismo que iluminó la zarza de Moisés y el mismo que descendió en Pentecostés. Es santidad abrazadora, sí, pero es también calor que reconforta y llama, que guía en la noche. Cuántas veces en los corredores fríos de mis dudas, en mis noches oscuras del alma, al estilo de San Juan de la Cruz, he sentido tu brasero interior devolviéndome las ganas de seguir. Es tu bondad, chispa perpetua, la que me rescata de las brasas de la desesperanza y recompone mis cenizas en antorcha ardiente. Reconozco, Señor, que la voz con la que llamas a la creación también susurra mi nombre. No soy anónimo en tu multitud de criaturas. Me distingues como el pastor que cuenta una a una sus ovejas. Conoces mis vacíos y mis hambres más verdaderas. Sabes dónde se esconde la nostalgia que a veces ni yo sé nombrar. El dolor de la soledad que afecta a tantas personas mayores en nuestras ciudades. Y aún así me invitas a ofrecerte sacrificio de alabanza. No exiges que cure mis propias grietas, ni que presente cuentas perfectas. Pides mi gratitud, mis labios abiertos, mi gesto de confianza. Qué alivio desprenderse de los pesos que la religión vacía impone. Aparentar, competir, aparentar otra vez. Tú, en cambio, valoras el aroma sencillo de un corazón sincero, tanto como el padre aprecia el dibujo desprolijo que su hijo le entrega con los dedos manchados de témpera. Hoy me uno al testimonio de los cielos, esos que proclaman tu justicia. Veo su bóveda azul extenderse sobre avenidas concurridas, montañas que desafían al tiempo y aldeas, y recuerdo que tu gracia no discrimina códigos postales ni ideologías. Tu bondad se renueva sobre la muchacha que sale a repartir folletos de publicidad al amanecer, sobre el maestro que prepara la pizarra digital para la primera clase, sobre la enfermera de planta que termina su turno mientras canturrea un salmo para no dormirse. Todos respiramos tu clemencia sin darnos cuenta. Por eso quiero ser consciente. Entonaré un aleluya por cada latido que advierta, por cada semáforo en verde que me conceda llegar a tiempo, por cada taza de café que entibie mis manos en el frío de la mañana. Pero, Señor, no ignoro que tu bondad también me reta. Así como el sol revela la belleza de las flores, revela el polvo acumulado en el mueble olvidado de la vocación. Cuando la luz de tu presencia se intensifica, me enseña las grietas que piden reparación. Si mi boca ha soltado frases huecas, si mi mente se extravió en idolatrías discretas, la obsesión por el qué dirán, la ansiedad por acumular, el cinismo fácil. Tu bondad me conduce al arrepentimiento. Tal y como adviertes a los hipócritas del Salmo 50, me recuerdas que la coherencia importa, que hablar de amor es vano si mis actos susurran rencor, que recitar versículos y menospreciar a quien piensa distinto es ganarme un sermón tuyo y quizá un azote de la vida. Tu bondad me amonesta porque no soporta verme esclavo de mascaradas. Por eso, Espíritu Santo, declaro este día jornada de coherencia.
Que mis mensajes de texto no contradigan mis plegarias, que mis gestos en el tráfico no desmientan las palabras de bendición que pronuncio en mi desayuno, que mis decisiones financieras honren al Creador de todo recurso. Enséñame la ternura de ser íntegro en secreto, que mi yo fuera de cámaras coincida con el yo que ora. Si caigo, recuérdame que el fuego devorador puede refinar mi oro en vez de consumirlo. Y si triunfo, recuérdame que toda corona se convierte en polvo si no la rindo a tus pies. Padre, tu bondad es pradera amplia, donde pastan mi confianza y mi esperanza. Me acercas pasto tierno de promesas antiguas. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré. Ese versículo se ha vuelto mi salvavidas en tormentas pasadas. Lo sujeté cuando la salud pendía de un hilo, cuando la quincena no alcanzaba, cuando el dolor de duelo vaciaba los pasillos. Y cada vez, sin falta, tu presencia se hizo tangible. Quizá no como yo esperaba, pero siempre mejor de lo que imaginé. Quien bebe la bondad de Dios aprende a distinguir la voz de la preocupación de la voz de la promesa. Igual que un marinero experimentado distingue el rugir de un trueno del soplo de una ballena. En este amanecer, reconozco tu presencia también en los demás. Mi prójimo se vuelve sacramento viviente. Tus ojos en el jubilado que camina despacio con su bolsa del mandado. Tu sonrisa en el niño que pide columpio en el parque. Tu paciencia en la cajera que cuenta monedas. Si tu bondad me abraza, no puedo negarla al de al lado. Permíteme, pues, ser enlace visible de tu generosidad, un saludo que desarme la prisa, una disculpa que repare, un vaso de agua que refresque, un mensaje que consuele. En cada acto sencillo quiero proclamar, sin sermones, quizás sin palabras, que existe un Dios que se interesa por nosotros con pasión ardiente. Gracias, Señor, porque tu bondad no es estadística fría, es experiencia. La hueles en el pan recién horneado, la palpas en la caricia de un abuelo, la escuchas en el río que golpea piedras y también la ves en un madero viejo convertido en cruz, donde tu Hijo se entregó para sellar definitivamente la alianza que hoy mencionamos. Aquella sangre redentora que no mencionaremos como fórmula vacía, sino como acto supremo de amor, será siempre recordatorio de que tu generosidad no vacila. Nos diste lo más valioso. ¿Cómo no darnos también junto con Él todas las cosas? Conmovido, levanto un himno silencioso. Bueno es Dios, su amor dura para siempre. Lo susurro en una lengua tan antigua como el Edén y tan fresca como la risa del recién nacido. Que este murmullo se cuele en los elevadores, en los vagones del metro, en los pasillos de hospital. Tal vez alguien lo oiga y sin saber por qué sienta que sus muros interiores se agrietan lo suficiente para dejar pasar un rayo de esperanza. Declaro además que tu bondad no es licencia para la pereza espiritual, sino combustible para la excelencia. Si eres tan bueno, mereces mi mejor esfuerzo. Mis proyectos elaborados con ética, mis estudios concluidos con honestidad, mi arte concebido con pureza, mi familia cuidada con ternura. Quiero que cada área de mi vida cuente la historia de un Dios que premia la diligencia y respalda la fe obediente. Padre amado, me apropio de las palabras finales del Salmo. Al que rectifica su conducta, le mostraré mi salvación. Esa es la buena noticia que me impulsa. Tu salvación no se agota en un instante de decisión, sino que se despliega como aurora creciente. Y la clave, hoy lo reafirmo, es rectificar, no para ganar tu amor, sino porque ya lo poseo. Abro los ojos, pues, y me comprometo a enderezar lo torcido. Hábitos de pensamiento, tendencias de crítica, patrones de consumo. Cuento con tu gracia como artesano y con tu bondad como argamasa. Así las ruinas se transformarán en templos donde tu gloria habite. En esta certeza me interno en el día.
El canto de los pájaros se vuelve preludio de mis propias notas de gratitud. El rugir de los motores en la autopista, percusión que acompañará mis oraciones. Marcharé con la frente en alto, no por orgullo, sino porque tu amor endereza espaldas encorvadas. Y cuando las sombras de la tarde anuncien su cercanía, podré decir: viví esta jornada consciente de la dulce, firme y resplandeciente bondad de mi Dios. No hubo minuto en que su presencia me faltara. Proclamo, Señor, que tu bondad es mejor que la vida y que tu presencia es herencia segura. Gracias por llenarme, corregirme y enviarme. Prosigo mi jornada cantando para que mi alabanza se funda con la sinfonía cósmica que tú mismo diriges. Padre eterno, hoy pronuncio tus maravillas como quien contempla un lienzo recién montado sobre el caballete del alba. El telón de la noche se ha recogido con delicadeza y delante de mí se extiende una tela en blanco que invita a los colores de tu gracia. Qué privilegio sostener el pincel de la voluntad, sabiendo que la paleta proviene de tu corazón. Cada pigmento, la fe, la esperanza, el amor, ha sido molido en el mortero de tus misericordias renovadas. Cada trazo que yo dé llevará la marca de tu intención si cedo la mano a tu dirección. Gracias, Señor, porque tu amanecer no es un simple fenómeno astronómico, es un recordatorio teatral de que ninguna noche es eterna y de que la oscuridad obedece la orden de retirarse cuando ruge tu voz. Así te exalto como el Dios que convoca la tierra desde donde sale el sol hasta donde se pone, no solo para anunciar juicio, sino para despertar vocaciones dormidas, avivar fuegos casi apagados por la rutina y resucitar sueños que ayer parecían cadáveres fríos, como la vocación de muchos jóvenes desorientados. Hoy, el cosmos entero es tu escenario y yo, humilde actor, recibo el privilegio de interpretar la escena de la gratitud sincera, esa que resuena más fuerte que trompeta de plata ante tus oídos. Gratitud, palabra corta y océano profundo. A menudo la trato como moneda pequeña que lanzo deprisa al plato de la ofrenda, pero tú, Señor, la consideras un tesoro que abre bóvedas de bendición. Por eso quiero detenerme y enumerar, como escriba minucioso, las señales de tu bondad que puntean el mapa de mi existencia. Te agradezco por el don del aliento, ese invisible hilo que me conecta con tu esencia, por el latido que se repite fiel, incesante, sonido de tambor que marca el ritmo de la vida. Te agradezco por la piel que percibe el tibio roce de la luz, por la pupila que captura el oro derramado sobre las nubes, por el oído que detecta un gorjeo perdido entre los cables eléctricos y decide llamarlo milagro. Agradezco, Padre amado, por el círculo íntimo de seres que has confiado a mi cuidado, familia que me sostiene, amigos que se vuelven refugio en el aislamiento urbano, colegas que retan mis límites. Cada rostro es pincelada de tu creatividad. Cada abrazo un eco pequeño de tu abrazo infinito. Y si en mi historia hay llantos que aún humedecen la almohada, te doy gracias porque ellos también son maestros. Dolor y gratitud no se excluyen. Lo sé porque vi a Cristo sangrar gratitud en Getsemaní mientras el sudor se mezclaba con gotas rojas. Así, cuando mi propia copa tenga tintes amargos, seguiré diciendo: gracias, Señor, porque tu fidelidad no caduca. Me reconozco deudor de tu paciencia. ¿Cuántas veces te prometí ofrecer sacrificio de alabanza y, sin embargo, postergué la ofrenda hasta que el altar se enfrió? ¿Cuántas veces dije amén con mis labios mientras mi mente vagaba por sendas de preocupación? No me descartaste. Tu misericordia me persiguió con la tosudez de un río que rehúsa secarse. Hoy, mientras la claridad se fortalece, me incitas a pintar sobre la tela virgen del nuevo día algo digno de la historia que tú escribes.
un acto valiente de perdón, un sí generoso a la voz del necesitado, un no rotundo a la tentación, disfrazada de oportunidad. Padre, te agradezco porque la gratitud misma es medicina. Allí donde la queja oxida las juntas del alma, la acción de gracias unge con aceite fresco. Cuando mis pensamientos se enredan como hiedra en torno al poste de la ansiedad, pronunciar gracias corta los zarcillos y libera la visión. Permite entonces que la gratitud se vuelva disciplina, agenda invisible que programe mis gestos, contraseña secreta que desbloquee la serenidad en medio del ruido. Quiero cultivar los ojos de un cazador de maravillas, detectar prodigios en lo cotidiano, perseguir destellos de tu gloria detrás del rutinario buenos días. Señor, tu palabra declara que no te impresionan los sacrificios vacíos, porque mía es toda bestia del bosque. Lo que despierta tu deleite es la confianza que brota de un corazón que sabe quién es su proveedor. Por eso vengo a agradecer de antemano lo que aún no veo, la puerta que abrirás cuando todo parezca muro, la lluvia que enviarás sobre mi siembra reseca, la respuesta que ya viaja, aunque mis preguntas se alcen como torre inclinada. Te doy gracias por adelantado, porque me pides caminar por fe y no por vista, y la gratitud anticipada es firma de esa fe en el contrato del mañana. Hoy, Señor, contemplo la imagen del lienzo y comprendo que la gratitud también colorea los errores. Cuando el pincel se resbale y manche el blanco pulcro con trazo torcido, tu gracia no agarra la tela para tirarla, la convierte en sombreado intencional, en efecto sorpresa que enriquece la obra. Mi pasado testifica de ello. Mis manchas han sido integradas en tu relato de redención como contornos que resaltan la figura del Cordero. Gracias, Padre, porque tú transformas torpezas en textura. En esta mañana, oro por quienes despiertan con el pecho comprimido por deudas pagas, diagnósticos difíciles o ausencias hirientes. Para ellos, la tela en blanco parece amenaza. Otro día a lidiar con montañas gigantes. Ruego que tu espíritu sople esperanza y como Jesús, multiplicando panes, multiplique motivos de gratitud en medio del desierto. Que cada persona reciba el convencimiento profundo de que tú, juez justo del Salmo 50, eres a la vez pastor tierno que lleva al herido sobre los hombros. La gratitud brota más pura cuando se riega con lágrimas. Haz que esa paradoja se cumpla en ellos. Padre, consagro mis palabras de hoy, que mi conversación con el vecino, mi respuesta por correo, mi mensaje de voz no sean holocaustos vacíos, cargados de religiosidad, sino saetas de ánimo que alcancen el blanco de los corazones cansados. Dame lucidez para detectar la hipocresía cuando intente colarse disfrazada de cortesía. Si mi lengua amaga con tramar engaños, recuérdame el filo de tu juicio, para que enderece mi frase antes de que oscurezca el lienzo. Te agradezco, Dios, porque tu juicio, lejos de ser sentencia final y fría, es también oportunidad de enmienda. Me confrontas para purificar, no para hundir. Me llamas a cuentas para que experimente la libertad del arrepentimiento. ¿Cómo no agradecer a un juez que después de dictar veredicto se acerca y paga la multa con su propio tesoro? Esa es la narrativa del Evangelio. Tú señalas la falta, asumes la deuda y me invitas a vivir en gratitud. Consciente de ello, sellaré hoy mis decisiones con la tinta de la honra, en mis finanzas, en mis palabras, en mi ética laboral. Gracias por la creación que conversa con mi fe. El rocío que engalana el pasto habla de tu delicadeza. El canto del colibrí me recuerda que la agilidad puede convivir con la fragilidad. El mar lejano que hoy solo imagino me susurra constancia, ola tras ola. Tú insistes en acercarte a la arena de mi humanidad. Y si la tormenta revienta,
Oigo tu voz en el trueno y recuerdo que delante de ti hay un fuego devorador. Pero a quienes te temen, ese fuego no los consume, los refina, los enciende, los impulsa. Quiero agradecerte, Señor, por cada puerta que cerraste. A veces lloré frente a la madera hermética sin entender que esperabas a llevarme a un umbral mejor. Hoy veo más claro. Tú no fue preludio de un sí más ancho que mi imaginación. También te agradezco por los silencios en que pareció que te callabas. En ellos entrenaste mi oído interior para discernir murmullo divino entre chorros de incertidumbre. Ahora atesoro ese silencio como biblioteca donde guardas revelaciones profundas, accesibles solo al que se atreve a quedarse quieto. Padre bueno, inserta la gratitud en mi memoria muscular, que mis manos recuerden dar antes que retener. Que mis pies recuerden andar la milla extra por amor, quizá en el camino de Santiago o en el pasillo del hospital. Que mis ojos recuerden buscar la chispa divina en cada semblante. Gratitud no como momento, sino como postura, como arquitectura interior que sostiene la casa aun cuando el viento sopla con fiereza. Mientras el día avanza y el lienzo va llenándose, levantaré anclas de celebración. Un gloria a Dios por el proyecto que progresa. Un aleluya cuando la fila del banco se acorte. Un bendito seas cuando el semáforo se ponga rojo. Porque incluso la pausa es dádiva y me concede respirar y contemplar tu obra. Así cada intersticio de la jornada se convertirá en altar portátil donde arde sin extinguirse la antorcha de la gratitud. Padre, proclamo que mi identidad se halla en tu amor y mi destino en tu fidelidad. La acción de gracias será mi brújula, mi lenguaje y mi escudo. Porque la gratitud atrae la presencia del Dios que promete. Al que rectifica su conducta, le mostraré mi salvación. Yo la anhelo, Señor. Por eso abro el pecho, dispongo el pincel y continúo pintando esta jornada con los colores de tu bondad. Amado, mientras el sol asciende soberano sobre los picos de la sierra que custodian este valle, quiero viajar con la imaginación por las páginas antiguas de tu palabra y encontrar allí espejos donde contemplar tu fidelidad en acción. El Salmo 50 nos advierte que no te bastan sacrificios externos. Anhelas un corazón íntegro que traduzca la alabanza en obediencia. Para inspirarnos a vivir así, permítenos recorrer la galería de mujeres y hombres que caminaron contigo. Algunos tambaleando, otros con paso firme, y sin embargo terminaron abrazados a tu gracia. Haz que cada historia sea peldaño que eleve nuestra confianza y al mismo tiempo reflejo que confronte cualquier hipocresía latente en nosotros. Comenzamos con Pedro, el pescador que se precipitaba a hablar antes de pensar. Tú lo llamaste desde la orilla del mar de Galilea y él dejó redes, barca y rutina para seguir a aquel que hacía temblar demonios con un susurro. Pedro amaba con pasión, pero su pasión era volátil. Prometió lealtad absoluta y poco después negó conocerte ante el crepitar de una fogata. Aún así, cuando la mirada del maestro lo alcanzó aquella madrugada amarga, el pescador comprendió que los ídolos de autosuficiencia se derrumbaban. Derramó lágrimas no de remordimiento estéril, sino de arrepentimiento que da fruto. Fue entonces que el sacrificio aceptable, un corazón contrito, subió a tu trono como incienso puro. Señor, concédenos la honestidad de Pedro después del quebranto. Que nuestra alabanza no sea promesa hueca pronunciada en la seguridad del culto dominical, sino confesión humilde que soporta la prueba del patio ajeno. Llámanos, como lo llamaste a él, a lanzarnos sobre aguas inciertas con la mirada fija en tu persona. Y si volvemos a hundirnos en el mar de las dudas, rescátanos con tu mano de misericordia para que podamos confesar junto con el apóstol rehabilitado. Tú sabes que te amo.
Que esa frase, nacida de vergüenza redimida, sea el sacrificio que te honra, muy por encima de cualquier rito repetido sin convicción. Cruzamos ahora desiertos de tiempo y pisamos las calles de Babilonia. Allí encontramos a Daniel, joven expatriado que se vio rodeado de templos paganos, banquetes reales y políticas de poder que exigían concesiones morales. Pero Daniel decidió que su alianza con el Dios Altísimo era innegociable. Se rehusó a contaminarse con la comida consagrada a los ídolos, no por legalismo soberbio, sino porque entendía que toda su vida era altar. Más tarde, cuando un edicto lo prohibía, siguió abriendo la ventana hacia Jerusalén para orar. No se trataba de exhibición pública, sino de coherencia íntima. Padre, el Salmo 50 proclama que tuyo es el mundo y todo lo que contiene. Daniel lo creyó tanto que no temió perder posición ni privilegio. Sabía que sus necesidades estaban cubiertas en tu agenda eterna. Enséñanos a ser como él en oficinas, campus universitarios y congresos, personas cuya lealtad a ti sea tan firme que si un león de amenazas ruge, la amenaza del secularismo o la burla intelectual, permanezcamos inmutables. Daniel no presumía sacrificios, practicaba obediencia silenciosa, por eso sus oraciones vencieron decretos y el foso se convirtió en plataforma para tu gloria. Concede que nuestros lugares de prueba, la sala de juntas, la sala de espera del médico, la sala de urgencias, se transformen en escenarios donde tu justicia brille y tu salvación sea vista. Viajamos ahora a los arenales de Egipto y hallamos a José, muchacho de sueños coloridos, convertido en esclavo por la envidia fraterna. De favorito pasó a prisionero, de túnica multicolor a uniforme de celda. Sin embargo, en túnel tras túnel, José mantuvo un corazón transparente ante ti. No vemos registros de que ofreciera sacrificios animales en las mazmorras, pero sí ofreció el sacrificio de alabanza, la excelencia diaria, la bondad hacia los compañeros reclusos, la interpretación fiel de sueños ajenos, aun cuando los suyos parecían aplazados. Tú, Señor, que conoces cada bestia del bosque, conocías también la ferocidad de la traición. Aún así, usaste las ruinas para edificar un trono desde el cual salvarías naciones del hambre. Hoy te pedimos valentía para reconocer que detrás de cuerdas de injusticia tal vez se esconde un telar de destino. Si algún oyente de esta oración se siente olvidado en subterráneos de diagnóstico, divorcio o deuda, recuérdale que no necesitas catedrales para hablar. Puedes descender a prisiones y convertirlas en palacio de destino. Que aprendamos de José a ver la prisión no solo como encierro, sino como aula donde se afinan la paciencia, la excelencia y la integridad. Entonces, cuando llegue nuestro turno de gobernar graneros, quizá no de trigo, pero sí de ideas, recursos o influencia, lo haremos con corazones pulidos por tu discreta tutoría. Saltemos a la fortaleza de Susa y contemplemos a Esther, joven huérfana elevada a reina en un entorno hostil. No fue ungida sacerdotisa ni profetisa. Su púlpito era el banquete real. Sin embargo, cuando la amenaza de genocidio se cernía sobre su pueblo, Esther comprendió que el favor recibido no era trofeo personal, sino herramienta para la salvación colectiva. Ayunó, convocó, arriesgó la vida, no confió en vestidos de seda ni en protocolos cortesanos. Confió en la mano invisible que mueve cetros y corazones. Padre, ¿cuántas veces retrasamos la obediencia esperando escenarios espirituales, cuando en realidad la oficina, la Cámara Legislativa o el consultorio médico son el palacio donde nos has plantado para un tiempo como este? El Salmo 50 nos recuerda que convocas cielos y tierra para juzgar. Y Esther nos enseña que mientras llega ese juicio, tú levantas intercesores estratégicos.
Despierta nuestro sentido de Kairos, que advirtamos el momento exacto en que debemos alzar la voz, firmar la petición, tender la mano. Que no nos paralice el temor al rechazo. Más grande sería el peso de la conciencia si callamos. Inspirados en Esther, queremos ofrecerte el sacrificio de la valentía, la alabanza que se expresa en actos que preservan la vida de otros. Acompañamos ahora a Ruth, moabita, viuda, que escogió abandonar su tierra para cuidar a Noemí, suegra sin linaje ni bienes. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, declaró, firmando en estampas viva el concepto de alianza sincera. Su peregrinar la llevó a espigar restos en campos ajenos. Sin embargo, no cedió a la amargura. Esa entrega silenciosa resultó sacrificio más fragante que 1000 carneros. La recompensa divina no se hizo esperar. Booz redimió su historia y Ruth se incrustó en la genealogía del Mesías. Señor, en una época que exalta contratos temporales y afecto desechable, enséñanos la fidelidad de Ruth, permanecer cuando otros parten, honrar cuando no hay audiencia, sostener manos ajenas cuando las propias tiemblan, que los ojos cansados de nuestra generación descubran la belleza de los pequeños sacrificios, visitar a un enfermo en un asilo, cambiar pañales a un familiar dependiente, escuchar sin prisa a un joven desorientado, porque a menudo son ellos los que levantan catedrales invisibles en tu reino. Haznos comprender que cuando espigamos con humildad, sembramos legado que alimentarán naciones enteras. No podemos dejar de visitar los pastizales de Belén, donde David, pastor adolescente, entonaba salmos entre balidos. Él mismo escribiría: sacrificio agradable a Dios es espíritu quebrantado. Aun siendo varón conforme a tu corazón, cayó en pecado grave. Pero cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se envolvió en excusas sacerdotales, rasgó el alma con gemidos de arrepentimiento, aceptó las consecuencias, aprendió la lección y siguió escribiendo himnos que hoy recitamos. Padre, este ejemplo se enlaza con la sección severa del Salmo 50. ¿Por qué recitas mis preceptos si odias la corrección? Líbranos de labios que cantan y corazones que se obstinan. Si tu espíritu envía un Natán a nuestro encuentro, una predicación, un amigo sincero, un hijo que señala incoherencia, danos la gracia de admitir falta y abrazar disciplina, que no escondamos pecado tras maquillaje devocional. Permitamos que tu fuego devorador consuma la escoria para que la melodía de nuestra vida sea afinada de nuevo. En Betania encontramos a María, hermana de Lázaro, quebrando un frasco de perfume costosísimo para ungir a Jesús. Algunos asistentes protestaron: ¡qué despilfarro! Pero el maestro defendió el gesto diciendo que era preparación para su sepultura. María discernió el momento profético y ofreció su tesoro en un acto puro, sin pretensión de aplauso. Aquí, Señor, recordamos que en el Salmo 50 dices: mío es el mundo y todo lo que contiene. Cuando comprendemos esa verdad, el perfume más caro pierde control sobre nuestro corazón. María no dio lo sobrante, se dio a sí misma en aroma. Enséñanos a abrir frascos de tiempo, talento y recursos, que nuestras finanzas adoren, que nuestros currículos perfumen tu presencia. Y si alguna voz cínica critica la generosidad, haznos recordar que tú valoras la intención sincera más que el cálculo frío. Por último, contemplemos a un extranjero romano, hombre de autoridad militar, que rogó por la salud de su siervo. Solo di la palabra y mi criado sanará. Jesús se maravilló de tal fe, declarando no haber hallado igual en Israel. Este centurión no tenía liturgias judías ni versos memorizados, pero poseía 2 tesoros invaluables: humildad y confianza en tu soberanía. Padre,
Mediante este ejemplo, derribas todo argumento de superioridad religiosa. Si un oficial pagano con uniforme imperial pudo conmover al Hijo de Dios, entonces tú sigues buscando corazones dispuestos, no credenciales prestigiosas. Líbranos de la impresión engañosa de que los años de iglesia o el conocimiento teológico nos dan ventaja ante tu trono. Recuérdanos que la fe que honra tu nombre es aquella que reconoce la propia indignidad y, sin embargo, se aferra a tu poder creador. Cada una de estas vidas encarna a su manera el mensaje central del Salmo 50. Dios es juez soberano. Pedro, Daniel y David supieron que tu mirada lo escruta todo. Crítica al ritualismo vacío. María rompió el frasco no por rito, sino por amor. El centurión confió sin asistir al templo. Reprensión a los hipócritas. Natán confrontó a David. Mordecai desafió a Esther. Tus leones amonestaron la arrogancia persa. Llamado al arrepentimiento y promesa de salvación. José perdonó a sus hermanos, Pedro anunció gracia y 3000 se salvaron en Pentecostés. Al recorrer esta procesión de testigos, entendemos que el sacrificio que te agrada es alabanza sincera respaldada por integridad cotidiana. Te pedimos, Señor, que estas historias nutran nuestra imaginación espiritual. Cuando la impaciencia pretenda atropellar nuestra fidelidad, recordaremos a Pedro y respiraremos gracia. Cuando un edicto cultural intente silenciar nuestra oración, veremos la ventana de Daniel y la abriremos de par en par. Cuando la injusticia nos encierre, evocaremos la celda de José y cantaremos himnos de excelencia. Cuando el miedo nos susurre, calla, escucharemos la voz de Esther y diremos, si perezco, que perezca. Cuando nadie mire, pensaremos en los campos de Ruth y espigaremos con lealtad. Cuando el pecado pretenda camuflarse, sentiremos la pena de David y correremos al altar del arrepentimiento. Cuando la mezquindad critique nuestra liberalidad, inhalaremos el perfume de María y seguiremos vertiendo adoración. Y cuando la duda insinúe que no somos dignos, recordaremos al centurión y confiaremos en la sola palabra de tu autoridad. Oh Dios, que los cielos sigan proclamando tu justicia y que la tierra, a través de tus hijos e hijas, exhiba la belleza de una vida congruente. Haz de nosotros una generación de alianzas auténticas, donde la gratitud no sea moda pasajera, sino sello imborrable, donde la obediencia no sea talismán, sino respuesta natural a tu amor, donde el culto no quede confinado a un horario, sino que impregne agenda, horario y cotidiano, hasta que el último minuto del día se convierta en doxología. Recibe, pues, esta parte de nuestra oración como procesión de ejemplos que te reconocen juez, pastor, amigo y redentor. Permite que cada oyente sea testigo de tu salvación en su propio contexto y al mismo tiempo canal de salvación para otros. Derrama valentía, discernimiento y ternura para que cuando llegue el día de la angustia podamos invocarte con la certeza de que tú librarás y nosotros te glorificaremos. Señor mío y Dios mío, me acerco a ti con la confianza que brota del Salmo 50. Sé que no buscas terneros ni cabritos, sino la ofrenda viva de un corazón que se rinde. Por eso extiendo ante tu trono cada rincón de mi existencia como arcilla fresca en manos del alfarero. Moldéame, alízame las aristas ásperas, presiona con tu pulgar divino donde encuentre dureza hasta que surjan vasijas capaces de portar tu gloria sin fisuras. Hoy levanto 4 clamores principales: orientación para mis decisiones, protección para mi caminar, provisión para mis necesidades y renovación para mi interior. Recíbelos, Padre, y respóndelos según tu sabiduría perfecta. Tú declaras que los cielos proclaman tu justicia, y creo que tu justicia incluye las instrucciones precisas para mis pasos.
Traigo delante de ti el mapa abierto de mi vida diaria, compromisos, agendas, correos pendientes, sueños a medio escribir. Hay bifurcaciones que no sé interpretar. Camino eligiendo y temo extraviarme, pero tu palabra asegura: invócame en el día de la angustia, yo te libraré. Así lo hago ahora. Área laboral. Ilumina los proyectos que debo impulsar y muestra los que debo soltar. Si un ascenso promete honor, pero roba la salud del alma, hazme discernirlo. Si un nuevo emprendimiento germina en tu corazón, inspírame con ideas frescas, socios correctos y diligencia perseverante. Líbrame de trampas de ego disfrazadas de éxito. Vocación y estudios. Revela la asignatura que debo cursar, la habilidad que debo cultivar, la puerta educativa que conviene tocar. Que no persiga títulos por vanidad, sino herramientas para servir mejor. Relaciones estratégicas. Guía mis alianzas, conecta mis pasos con mentores que me acerquen a tu diseño y con compañeros de misión que enciendan mi fe. Aléjame sin resentimientos de la amistad que contamina valores o dispersa propósito. Padre, unge mis oídos para distinguir tu susurro en medio del bullicio digital. Concede un espíritu pronto para obedecer, incluso cuando la ruta que propones parezca cuesta arriba. Recordaré a Daniel abriendo su ventana hacia Jerusalén. Haré de la oración mi brújula, de la escritura mi mapa y de tu paz interior el semáforo verde que autoriza a avanzar. Delante de él un fuego devorador, a su alrededor una violenta tempestad. Ese fuego que consume la injusticia también es muralla que defiende a tus hijos. Te pido, Señor, un cerco de salvaguardia alrededor de cada aspecto de mi vida. Protección física. Guarda mi salud de virus, accidentes y agotamientos extremos. Que mi cuerpo, templo del espíritu, reciba descanso, ejercicio y alimentación prudente. Suspende la amenaza que intenta robar la vitalidad necesaria para cumplir tu llamado. Protección emocional. Levanta un escudo contra la ansiedad, la depresión y la culpa tóxica. Que las flechas de la crítica injusta se estrellen contra el yelmo de tu verdad. Lléname de la serenidad que nace de saberme amado sin condiciones. Protección espiritual. Desenmascara mentiras que el adversario susurra. No vales, no cambiarás, Dios te abandonó, y reemplázalas por tus promesas. Permite que el ambiente donde habito se llene de alabanza. Porque el que ofrece sacrificio de alabanza me honra. Que esa atmósfera expulse cualquier sombra de oscuridad. Protección familiar. Rodea mi hogar con paz inquebrantable. Guarda a mi cónyuge de tentaciones que fracturan. Cubre a mis hijos cuando van a la escuela, cuando navegan en línea, cuando forman amistades. Que nuestros techos goteen gratitud y nuestras paredes resuenen con historias de tu fidelidad. Si los conflictos tocan la puerta, que la gracia los convierta en oportunidades de crecimiento. Tú posees todas las aves del cielo, cuanto más custodiarás a los que confían en tu nombre. Envía ángeles a los cruces peligrosos, a los quirófanos, a los pasillos de viaje, para que cada retorno a casa sea testimonio de tu cobertura. Reconozco, Padre, que el oro y la plata te pertenecen. No ignoro la tensión entre ingresos y facturas, pero declaro que tú eres fuente inagotable. No me reprendes por traer ofrendas, mas me recuerdas que no dependes de ellas. Lo mío es administrar con fidelidad lo que ya es tuyo. Trabajo digno y justo. Abre puertas donde mi talento produzca valor real. Quita empleos que explotan dignidad y provee roles donde la creatividad florezca y el salario honre el esfuerzo. Sabiduría para presupuestar. Enséñame a diferenciar necesidad de capricho e inversión de impulso. Que cada gasto pase por el filtro de la mayordomía piadosa. Si debo liquidar deudas, muéstrame plan y disciplina. Regálame contentamiento
para vivir dentro de mis posibilidades. Generosidad valiente. Como María de Betania quebró su perfume, inspírame a compartir mis recursos para aliviar cargas ajenas. Quiero sembrar en misiones, fortalecer al huérfano, sostener iniciativas que difundan el Evangelio. Confío en que la mano abierta nunca queda vacía. Multiplicación divina. Cuando la despensa parezca mermar, recuérdame la historia de las vasijas de aceite. Atiende los meses en que los números no cuadran. Sorprende con contratos, clientes o descuentos inesperados. No porque te manipule, sino porque tu bondad se deleita en la provisión oportuna. Hazme, Señor, testigo de la ecuación del reino. Gratitud, plus, obediencia, suficiencia. Que la comodidad no me atrofie ni la carencia me amargue. Ambas realidades pueden ser púlpitos donde proclamar tu suficiencia. El Salmo 50 confronta la hipocresía que recita preceptos, pero odia la corrección. No quiero formar parte de ese coro. Por eso te entrego, Dios alfarero, las grietas que escondo, heridas del pasado. Sana traiciones que aún resuman dolor. Suelda pedazos de autoestima fragmentada por palabras hirientes. Vierte tu bálsamo, donde aún palpita culpa por errores viejos. Patrones negativos. Rompe ciclos de ira, procrastinación o crítica constante. Haz que mi mente se renueve cual barro reamasado para adoptar tu forma, la mente de Cristo. Emociones desordenadas. Gobernar no es reprimir, sino alinear. Enséñame a expresar tristeza sin derrotismo, alegría sin soberbia, celo sin violencia. Que el Espíritu produzca fruto, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Identidad restaurada. Recuérdame cada mañana que soy hijo no huérfano, embajador no mendigo, ciudadano del cielo, aún mientras piso suelo terrenal. Desde esa identidad sana brotarán decisiones coherentes. Santifica mis pensamientos nocturnos, mis fantasías diurnas, mis impulsos repentinos. Que cada rincón del alma se convierta en santuario, sin cuartos oscuros donde el enemigo aloje tentaciones secretas. Quiero que mi vida predique sin altavoz. Dios transforma barro en obra maestra. Señor, extiendo esta oración como manto sobre quienes me rodean. Pareja, si existe, fortalece el pacto de respeto y complicidad. Si aún espero a esa persona, prepara mi carácter para amar sin egoísmo. Líbranos de comparaciones sociales. Que nuestro estándar sea tu diseño. Hijos, inyecta valentía en sus huesos, sabiduría en sus decisiones y fe en su ADN espiritual. Que sus amistades los edifiquen y sus talentos se orienten al servicio. Padres y ancianos cercanos, concede salud, consuelo y propósito en esta etapa. Que no falte compañía afectuosa ni provisión digna. Mentor y discípulos, regálame líderes piadosos que pulan mi vida. Pon también personas a las que yo sirva como faro, no para ejercer control, sino para transmitir esperanza. Haz de mi casa un laboratorio de gracia donde aprendamos a practicar el perdón con prontitud, la corrección con ternura y la celebración sin envidia. Que cuando los vecinos se acerquen perciban un eco del Edén, armonía, servicio y gozo que se expande. Padre, tú convocas no solo declaraciones, sino acciones que testifiquen. Por eso trazo en tu presencia compromisos concretos. Madrugar 5 minutos más para empapar la mente de escritura antes de empapar los ojos de noticias. Revisar mi presupuesto mensual y destinar de inicio un porcentaje fijo a la generosidad. Hacer una llamada de reconciliación con quien he mantenido distancia tensa. Priorizar la relación sobre el orgullo. Seleccionar un día por semana para ayunar de redes sociales y escuchar tu susurro sin distracciones. Programar examen médico preventivo, honrando el cuerpo que me has confiado. Estas obras no buscan comprar tu favor,
son respuesta natural al amor recibido. Serán mis sacrificios de alabanza, ofrendas visibles de un pacto vivo. Amado Padre, gracias por escuchar cada petición, guía, protección, provisión y renovación. Confiamos en que tus planes superan los nuestros y que, como promete el Salmo 50, mostrarás tu salvación a quien rectifica su camino. Sellamos este bloque sintiendo ya el suave calor de tu respuesta en proceso. Estaremos alertas a las sincronicidades divinas, a las conexiones improbables, a los giros inesperados que solo un Dios creativo puede orquestar. Seguiremos adelante seguros de que la obra que comienzas la perfeccionarás. Mientras tanto, descansaremos en tu fidelidad, alabaremos con convicción y obedeceremos con prontitud. Padre de toda luz, tu voz en el Salmo 50 convoca cielos y tierra para juzgar a tu pueblo. Nosotros atendemos ese llamado no con miedo, sino con la carga santa de velar por quienes aún caminan bajo peso de aflicción. Extiende nuestras manos, Señor, tan lejos como llegue tu misericordia, al enfermo, al marginado, al gobernante, al inmigrante en el centro de acogida, al adversario que hiere. Que ningún rostro quede fuera del radar de tu compasión. Tú, Dios, que conoces cada célula y sostienes cada latido, visita los hospitales donde la noche parece eterna. Deslízate por pasillos de luces frías y deposita calor de esperanza sobre camas, donde la fiebre arde y el miedo susurra. Que tu presencia sea medicina que alivia, estabiliza, fortalece. Pacientes, crónicos, concede resiliencia en la enfermedad larga, cultiva fe que no depende del pronóstico. Niños hospitalizados, reemplaza a la ansiedad por asombro. Que sus risas transformen salas en pequeños altares de alegría. Médicos, enfermeras y celadores, renueva sus fuerzas después de jornadas agotadoras. Protégelos de contagios, errores y desesperanza. Haz que reconozcan que su vocación es extensión visible de tu compasión. Cuidadores familiares, viste de paciencia a quienes velan junto a un ser amado, a quienes sostienen a la población envejecida. Suple recursos, descanso y palabra oportuna. Padre, que los diagnósticos sombríos encuentren resplandor en la frase «Yo soy tu sanador». Que la ciencia progrese, pero que la paz que sobrepasa entendimiento reine por encima de los avances tecnológicos. Concede que cada alta médica se convierta en testimonio de tu bondad y cada fallecimiento sea amortiguado por la certeza de la vida eterna. El Salmo 50 nos recuerda que tuyo es el mundo y todo cuanto contiene. Aún así, muchos carecen del pan cotidiano. Te rogamos, personas en situación de calle, cubre sus noches con mantas de dignidad. Provee albergues seguros, programas efectivos y corazones que ofrenden tiempo y recursos. Desempleados o subempleados, abre fuentes laborales justas, dirige currículos a manos correctas, desbloquea burocracias que obstruyen, levanta mentores que enseñen oficios y emprendedores éticos que generen empleo. Migrantes y refugiados, sé columna de nube de día y columna de fuego de noche, guía sus pasos, preserva sus familias, facilita trámites, derriba muros de indiferencia. Comunidades rurales olvidadas, protege sus tierras de explotación, demuestra que el valor de la vida no reside en la rentabilidad industrial, impulsa escuelas y atención médica contextualizadas. Padre, sacude nuestra comodidad hasta que compartamos. Quiebra la lógica de la escasez y activa la economía del reino basada en generosidad. Que broten iniciativas de microcréditos, mercados solidarios, huertos urbanos, redes de trueque. Enséñanos que la ofrenda que prefieres no siempre es dinero. A veces es tiempo de tutoría, escucha empática, voto informado, inclusión real. Tú, juez justo,
observas claramente donde manos humanas siembran dolor. Nos ponemos en la brecha. Víctimas de violencia doméstica, rompe el ciclo del abuso, da valor para denunciar, recursos para escapar y comunidades de fe que acompañen sin juzgar. Niños y jóvenes atrapados en redes de trata, envía ángeles terrenales que abran puertas de rescate, restaura su identidad robada, provee terapia, educación y trabajo digno. Personas perseguidas por su fe o convicciones, sé escudo contra leyes que amordazan. Multiplica la valentía de confesar tu nombre sin odio ni violencia. Minorías étnicas o culturales que enfrentan exclusión, derriba prejuicios arraigados, cultiva empatía y justicia restaurativa. Haz que la Iglesia sea casa de brazos abiertos, no sala de juicios apresurados. Padre, cuando el poder oprime, levanta voces proféticas que denuncien sin temor. Dale a los legisladores lucidez para crear marcos que protejan y a los jueces integridad para aplicar la ley sin corrupción. Que los fiscales busquen la verdad por encima del soborno. Que los policías recuerden que portan placa para servir, no para intimidar. Tu palabra proclama que tú pones y quitas reyes. Conscientes de esa soberanía, intercedemos por España y sus autoridades. Ejecutivo central y autonómico, infúndeles sabiduría para gestionar presupuestos, diseñar políticas sociales eficaces y responder a emergencias con prontitud. Recuérdales que cada firma impacta vidas reales. Cortes y cámaras legislativas, que la ambición ceda ante el bien común. Ilumina debates sobre salud, educación, medio ambiente y justicia laboral. Poder judicial, protege la independencia de jueces, destapa redes de soborno, garantiza sentencias justas. Municipios y alcaldías, inspira proyectos de agua potable, alumbrado, bibliotecas y áreas verdes. Que la comunidad participe y vigile. Fuerzas Armadas y de Seguridad, implanta un código de honor basado en respeto a la dignidad humana. Cuida sus familias, amortigua el gatillo fácil, convierte cuarteles en bastiones de paz. Señor, que el himno nacional no sea solo verso patriótico, transfórmalo en realidad de equidad, unidad y progreso. Dale a nuestra nación memoria histórica para no repetir abusos y visión profética para construir puentes de reconciliación. Iglesia local y global, purifica púlpitos contaminados por autoexaltación, avaricia o manipulaciones. Levanta líderes con carácter maduro, teología sana y corazón de servicio. Funde congregaciones que combinen alabanza ardiente con acción social congruente. Semilleros juveniles, despierta pasión misionera, alfabetiza en la Biblia. Que surjan músicos, científicos, políticos y artistas moldeados por la cosmovisión del reino. Academia y sistema escolar, provee maestros vocacionados que eduquen para la verdad, no solo para el puntaje estandarizado. Protege aulas del acoso y el adoctrinamiento simplista. Fomenta pensamiento crítico, creatividad y ética. Universidades, que la investigación busque soluciones a pobreza, cambio climático y salud pública. Que los egresados integren mérito académico con servicio comunitario. Medios y redes sociales, inspira periodistas que investiguen sin amarillismo. Fortalece plataformas que promuevan diálogo respetuoso. Vacuna a la sociedad contra la desinformación y el discurso de odio. Que cada clic sea oportunidad de luz, no vector de tinieblas. Padre, enséñanos a consumir contenido con discernimiento, a premiar la verdad con nuestra atención y a denunciar la mentira con argumentos y amor. Así la esfera pública se llenará de sacrificios de alabanza que honran tu nombre. Tú proclamas, mía es toda bestia del bosque. Con esa misma lógica, mía debería ser la responsabilidad de cuidar lo que te pertenece.
Perdónanos por contaminar ríos, talar selvas, envenenar aire, explotar suelos, bosques y marismas. Protege a los defensores ambientales que arriesgan la vida. Dirige políticas de reforestación y consumo sostenible. Fuentes de agua, limpia mantos acuíferos, inspira tecnologías de potabilización, guía legislaciones que penalicen descargas tóxicas. Cambio climático, sensibiliza a gobernantes y empresas para reducir emisiones. Convoca a la Iglesia a movilizar huertos urbanos, reciclaje y uso responsable de energía. Fauna en peligro, despierta conciencia contra el tráfico de especies. Multiplica proyectos de conservación. Haznos jardineros de tu Edén terrestre, conscientes de que cada bolsa reutilizada, cada kilómetro recorrido en bicicleta es acto de adoración práctica. Que la gratitud sincera con la que empezamos esta mañana se extienda hasta la forma en que elegimos nuestros alimentos y gestionamos nuestros residuos. Padre, anhelamos un despertar espiritual que trascienda templos y toque plazas, universidades y cafés. Un avivamiento donde la conversión no sea moda emocional, sino transformación de valores. Arrepentimiento colectivo, que los ciudadanos confiesen pecado estructural. Corrupción normalizada, violencia machista, racismo oculto, indiferencia ante la pobreza. Restitución, que empresas indemnicen daños ambientales, políticos devuelvan recursos desviados, iglesias pidan perdón por abusos pasados. Unidad interdenominacional, que barreras doctrinales cedan ante proyectos conjuntos de lectura bíblica, bancos de alimentos y clínicas móviles. Celebración de la diversidad, que pueblos indígenas, mestizos y migrantes unan sus cantos en un solo coro, demostrando que tu reino trasciende pigmentos y acentos. Cultura de paz, que la reconciliación no quede en discurso. Tradúcela en políticas de justicia restaurativa y foros de diálogo entre víctimas y victimarios. Señor, solo tu espíritu puede encender este fogón. Derrama sobre cada comunidad autónoma, costa y sierra un clamor que erice montañas. Muéstranos tu salvación y, cuando la llama prenda, danos humildad para reconocer que es obra tuya, no estrategia humana. Para este bloque de intercesión adoptamos compromisos tangibles. Apadrinar a un niño en riesgo mediante una organización confiable. Participar un sábado al mes en comedores comunitarios o brigadas médicas. Contactar a un representante local para exigir transparencia en el manejo de recursos públicos. Reducir nuestro consumo de plásticos de un solo uso y apoyar comercio justo. Ofrecer nuestras habilidades profesionales, contabilidad, diseño, asesoría legal, a ONG o iglesias que sirvan a la sociedad. Estas acciones son la carne visible de la oración, sacrificios de alabanza que suben como fragancia y descienden como transformación. Padre justo y compasivo, hemos elevado súplicas como ráfagas de incienso por enfermos, pobres, oprimidos, gobernantes y por toda la creación. Creemos que tus oídos no se fatigan, ni tus provisiones se agotan. El Salmo 50 termina prometiendo salvación para quien rectifica su camino. Por eso nos comprometemos a ser parte viva de esa rectificación. Manos que ayudan, labios que denuncian y pies que llevan buenas noticias. Que los cielos sigan proclamando tu justicia y la tierra responda con comunidades restauradas. Hasta entonces seguiremos intercediendo al alba, en el tráfico, en la sobremesa, porque sabemos que la oración nunca es monólogo. Es alianza vibrante con el Dios que convoca, corrige y salva. Padre de misericordias, el eco del Salmo 50 sigue pulsando como campana en el interior. Al que rectifica su conducta, le mostraré la salvación de Dios.
Comprendemos entonces que la conversión no es un instante fotográfico, sino una película que se sigue rodando mientras respiramos. Hoy deseamos abrazar ese proceso, ese metanoia continuo que llamamos desarrollo personal y transformación espiritual. Queremos que la gracia que recibimos se vuelva músculo ético, disciplina cotidiana y carácter semejante al de Cristo. El apóstol Pablo nos suplica: no se amolden al mundo presente, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Señor, reconocemos que la batalla decisiva se libra en el pensamiento. Allí nacen los hábitos, se gestan las reacciones y se incuban las narrativas que repetimos sobre nosotros mismos y los demás. Por eso, entregamos a tu espíritu el guión interno que a veces reproduce mentiras heredadas. No vas a lograrlo. Eres demasiado viejo. Si fallaste una vez, fallarás siempre. Padre, reescribe ese libreto con la tinta de tu palabra. Identidad. Soy hechura suya, creado para buenas obras. Capacidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esperanza. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Que cada pensamiento tóxico se disuelva ante el ácido de la verdad divina. Instálanos el software del reino. Gratitud por defecto, respeto como idioma y esperanza como sistema operativo. Así la obediencia dejará de ser acto heroico eventual y se convertirá en reflejo natural. Señor, la emoción es chispa que enciende, pero la disciplina es leña que mantiene el fuego. Te pedimos gracia para cultivar hábitos santos que alimenten la transformación. Lectura bíblica diaria, no como ritual vacío, sino como banquete donde el alma mastica y asimila. Que un versículo meditado al amanecer influya más que 100 titulares consumidos en la noche. Oración de examen. Antes de dormir, repasar el día contigo. Agradecer, luces, confesar sombras, planear ajustes, que la almohada sea altar de sinceridad. Ayuno intencional. Negar al cuerpo o a la pantalla ciertos placeres, no para presumir dominio propio, sino para escuchar con nitidez el susurro del Espíritu. Comunión fraterna. Reunirnos con creyentes que nos desafíen a crecer, compartir vulnerabilidades, no solo logros. Que la célula o grupo pequeño sea taller de restauración. Servicio regular. Enseñar, barrer, aconsejar, donar sangre, cualquier acto que saque el ego del centro y coloque al prójimo en primer plano. Padre, imprime constancia en nuestros músculos de voluntad. Cuando la motivación flaquee, recuérdanos que cada pequeño acto repite el mensaje del Salmo 50. Mi culto no es un evento, es un estilo de vida. El progreso espiritual no consiste en negar las heridas, sino en dejarlas cicatrizar con bálsamo divino. Presentamos a ti traumas infantiles que aún sabotean vínculos adultos. Duelo no resuelto que se manifiesta en apatía crónica. Vergüenza interna que sofoca la creatividad y la espontaneidad. Espíritu Santo, eres consejero y terapeuta celestial. Usa escritura, profesionales capacitados, amigos confiables y tiempos de silencio para suturar lo roto. Enséñanos a sentir sin ser gobernados por el sentimiento, a llorar cuando sea tiempo de llorar y a reír sin culpa cuando llegue el gozo. Haz del corazón un jardín bien podado, sin malezas de rencor ni zonas áridas de indiferencia. El fruto del Espíritu define la arquitectura de un discípulo maduro. Amor que sirve sin cálculo, gozo que desafía circunstancias, paz que desactiva explosiones, paciencia que respira hondo en la fila, amabilidad que suaviza conversaciones tensas, bondad que busca el bien aun cuando nadie observa, fidelidad que honra pactos en privado, mansedumbre que corrige sin humillar,
dominio propio que gobierna instintos, no los reprime con fuerza bruta. Padre, injerta cada atributo en nuestro ADN espiritual. Muéstranos áreas específicas. Si la impaciencia acelera nuestras respuestas, susúrranos la cadencia del espíritu. Si la lujuria distorsiona nuestra mirada, ubícanos bajo la ducha purificadora de la gracia y el compromiso. Si el orgullo se disfraza de opinión firme, recuérdanos a Cristo lavando pies. Queremos ser discípulos cuya congruencia confirme la autenticidad de su alabanza. El Salmo 50 subraya que todo es tuyo y nosotros solo administramos. Te pedimos sabiduría para gestionar el tiempo como recurso no renovable, priorizar lo eterno sobre lo urgente, asignar pausas para descanso sabático, emplear horas de ocio en nutrir el espíritu, potenciar los talentos, afilar competencias profesionales y dones espirituales, estudiar, practicar, pedir feedback, excelencia no para vanagloria, sino para glorificar al dador, multiplicar los tesoros, invertir con ética, ahorrar con propósito y dar con alegría. Que el estilo de vida sea escalón por debajo del nivel de ingreso para que el excedente financie con pasión. Padre, haznos mayordomos, que rindan cuentas con gozo, no con lamento, que al final del día puedan decir, todo lo que soy lo puse en manos del Dios que lo creó. Enviarás algunos a aulas, otros a startups, otros a organismos de ONG, otros al arte y la ciencia. Allí queremos infiltrar el aroma de Cristo. Pensamiento crítico impregnado de esperanza. Refutar cinismo con argumentos sólidos y cortesía genuina. Creatividad que insinúa el reino. Canciones, diseños, historias y patentes que siembren belleza, inclusión y justicia. Ética invulnerable, firmar contratos transparentes, rechazar sobornos, entregar exámenes sin trampa, reportar impuestos completos, que cada sector de la sociedad tenga por lo menos una persona cuya vida pregunte silenciosamente. ¿Y si la gratitud sincera y la integridad fueran posibles? Así convertiremos despachos, laboratorios y foros en altares móviles. Nada forma más que el roce con el prójimo. Oramos por familia cercana. Impregna el desayuno de cariño, la comida de conversación significativa y la cena de oración conjunta, aunque sea breve. Amistades auténticas, menos selfies superficiales y más sobremesas honestas, menos comparación y más intercesión. Comunicación no violenta, responder sin sarcasmo, corregir sin desprecio, discutir ideas sin destruir personas, reconstrucción de puentes rotos, llevar la iniciativa en disculparnos, aunque el orgullo proteste, aceptar disculpas sin facturar culpas atrasadas. Ayúdanos a recordar que la madurez espiritual se mide sobre todo en el modo de tratar a quienes no pueden devolvernos el favor, en el apoyo al voluntario anónimo. Transformarse lleva tiempo. No todo cactus se vuelve roble en una temporada. Por eso, Señor, implanta resiliencia. Cuando la meta fitness se estanque, recordar que el templo del espíritu merece constancia. Cuando el hábito de la lectura bíblica se vuelva monótono, buscar nuevas traducciones, lectio divina, memorizar salmos. Cuando la tentación golpee repetida, activar redes de apoyo, terapia, confesión mutua. Cuando el ministerio parezca estéril, abrazar la promesa. Tu obra en el Señor no es en vano. Padre, que cada tropiezo reafirme la necesidad de tu gracia y cada avance alimente la humildad. Perseverar es recordar que tú mismo eres quien produce el querer y el hacer por tu buena voluntad. Señor Dios, regresamos al punto de partida, la alianza de gratitud sincera que el Salmo 50 reclama. Entregamos nuestros procesos de transformación en tu torno de alfarero. Gira, talla, pule, haz de este barro vasija de honra.
Conduce nuestra mente a nuevos paradigmas, disciplina nuestros hábitos, sana nuestras emociones. Fortalece nuestro carácter, administra nuestros recursos, expande nuestra influencia, purifica nuestras relaciones y consolida nuestra perseverancia. Que al mirar atrás, en semanas, meses, años, podamos detectar huellas claras de crecimiento, reacciones más suaves, decisiones más sabias, compasión más rápida, adoración más profunda y que cada progreso se traduzca en un sacrificio de alabanza que ascienda fragante ante tu trono y testifique a la tierra que sí, Dios transforma. Abrazamos la promesa. Al que rectifica su conducta, le mostraré mi salvación. Muéstranosla, Señor, a cada paso. Así podremos alumbrar a otros peregrinos y decirles: vengan y vean lo que el Señor ha hecho en mi interior. Señor, proclamamos con el salmista: los cielos proclaman tu justicia, porque tú mismo eres el juez. Empezamos esta mañana reconociendo tu soberanía que flamea como fuego devorador y al mismo tiempo tu ternura que llama a alianza sincera. Declaramos otra vez que nada de lo dicho ha sido ritual vacío. Cada palabra buscó empaparse de sinceridad. Si algo resultó impostado, purifícalo con tu gracia. Si algo resultó deficiente, complétalo con tu poder. Lo esencial permanece. Queremos que nuestro corazón llegue a tu trono antes que nuestra ofrenda material llegue al altar terrenal. Gracias, Padre, por la respiración que continúa, sin que tengamos que recordarle a los pulmones su labor, por la sangre que circula silenciosa y riega células de esperanza, por la luz que ahora ilumina la ventana y las ideas. Gracias por seres queridos que, aunque imperfectos, reflejan tu bondad con destellos únicos. Gracias por el privilegio de orar libremente, de abrir la Escritura sin cadenas y de pronunciar tu nombre con confianza filial. Gracias por el día a estrenar, un lienzo que llevamos en blanco apenas pintado con los primeros colores de alabanza. Como aquellos fieles que sellaron alianza con sacrificio, renovamos nuestro pacto de integridad. Te entregamos la agenda, la billetera, los bordes no vistos de la conciencia. Haremos de la gratitud la firma visible de ese convenio, al pagar una cuenta, al responder un correo, al ceder el paso. La coherencia será testigo de que esta oración no quedó colgada en la nube, sino que descendió a las aceras, a las pantallas y a los cubículos. Declaro delante de ti: buscaré honrarte cuando nadie mire, obedecerte cuando cueste, alabarte cuando duela, servirte cuando canse. Ahora, Señor, invoco tu favor sobre cada oyente, lector o espectador que se sumó a esta oración de la mañana. Que la paz de Dios, Shalom integral, custodie su mente y su corazón más allá de las variables económicas o médicas. Que la sabiduría divina ilumine decisiones laborales, académicas y familiares, de modo que la voluntad buena, agradable y perfecta sea perceptible y deseable. Que la protección celestial forme un cerco de fuego a su alrededor. Salud preservada, accidentes evitados, estafas descubiertas antes de concretarse. Que la provisión sobrenatural sorprenda con oportunidades, descuentos, asociaciones y creatividad multiplicadora. Que la renovación interior vaya de gloria en gloria, sanando heridas antiguas, rompiendo cadenas heredadas y cimentando un carácter semejante al de Cristo. Que la valentía para rectificar camino produzca testimonio vivo de la salvación. Extiendo tu bendición, Dios de los ejércitos, sobre barrios, pueblos y ciudades. Que las escuelas resplandezcan como semilleros de verdad. Que los hospitales se inunden de diagnósticos revertidos y personal fortalecido. Que los congresos legislen con justicia y los tribunales fallen con equidad. Que la tierra repose de la explotación y los ríos recobren su canto cristalino.
Que surja un avivamiento donde la unidad supere barreras doctrinales y étnicas. Que la nación que represente cada oyente oiga tu convocatoria, abandone ritualismos vacíos y abrace el sacrificio de alabanza que enamora tu corazón. Confiamos, Señor, en que tú mismo completarás lo que hoy iniciamos. No tememos al futuro. El futuro tiembla ante el nombre de Jesús. Por eso levantamos un amén anticipado a los milagros que nacerán de esta oración. Matrimonios restaurados, deudas saldadas, diagnósticos revertidos, vocaciones redescubiertas, ciudades transformadas. Que cada paso de quien escucha sea eco de gratitud, cada respiro un gloria, cada latido un aleluya. Si se levanta tormenta, recordaremos que el Dios que convoca los cielos también calla a las olas. Si llega la noche con sus sombras, recordaremos que los astros obedecen la partitura de tu fidelidad. Así, con la certeza de que el que ofrece sacrificio de alabanza honra al Señor, enviamos esta bendición como flecha de fuego sobre tu día. Que la gracia del Padre, la compañía del Hijo y el poder del Espíritu Santo te sostengan desde el primer café hasta el último suspiro de la jornada. En el nombre el poderoso de Jesús. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, te invito a encender la luz de la esperanza más lejos. Dale me gusta, comparte este vídeo y suscríbete al canal para que la gratitud sincera resuene en más hogares españoles. Déjanos en los comentarios tus peticiones de oración o testimonios de cómo Dios te ha mostrado su salvación. Oraremos juntos y celebraremos tus victorias. Que la paz, la alegría y la prosperidad del Señor te acompañen en cada paso de hoy. Gracias por tu valiosa compañía en esta oración. Recuerda, Dios busca tu corazón sincero más que cualquier sacrificio. Camina con gratitud y vive confiado en su amor inquebrantable. Haz clic en el vídeo recomendado que aparece en tu pantalla para seguir profundizando en la palabra y fortalecer tu alianza con el Señor. Cada enseñanza es un ladrillo más en la construcción de un corazón íntegro y agradecido. Que Dios te bendiga abundantemente.